Hola, hola. Te saludamos de nuevo con cariño y entusiasmo en este nuevo episodio del podcast Cuentos de Harry Wollstonecraft, el 10º de esta temporada. El cuento que leeremos hoy se titula Inmersión liceísta y está incluido en la segunda parte del libro Antología de Asombros, libro publicado por Ediciones La Tertulia en el año 2022. Esperamos seguir sumando espacios de tertulia con lecturas de cuentos de esta antología los días 1 y 15 de cada mes. Como siempre, bienvenidos a este podcast. Sigo añorando la vida de barrio, la de puertas abiertas, la de juegos en las calles y tertulias en las esquinas. Una vida libre, solidaria, generosa y democrática. Dentro de los géneros literarios, ¿cómo percibimos lo que es el cuento? El escritor argentino Julio Cortázar es autor de una frase con una simpática metáfora, donde contrasta la diferencia entre la novela y el cuento. Nos dice Cortázar, en la novela se gana por puntos, en el cuento por nocaut. Ciertísimo, el cuento es como un nocaut en el boxeo. De esta forma similar, nosotros visualizamos el cuento como una flecha disparada al aire con fuerza incontenible, flecha que inicia un corto recorrido, rauda y veloz, para luego terminar este recorrido cayendo vertiginosamente en un punto o sitio, la mayor de las veces inesperado. Tensión, ritmo y sorpresa hacen su juego en esta ruta, donde, parafraseando a Cortázar, se busca un impacto contundente que nos noquee. Inmersión liceísta. El cuento de hoy está nutrido de la realidad de los hechos, de este tipo de hechos marcados por la fidelidad de preservar una tradición que a veces puede desembocar en un trance de un dramatismo total, que solo el mundo de la fantasía nos lo puede explicar. ¿Será esto posible? Esperemos que lo disfruten. Y ahora sí, amigas y amigos, pónganse cómodos y vamos a la lectura. 4, 3, 2, 1, 0. Un coro retumbante y armonioso recitó la cuenta regresiva para iniciar la celebración. Era parte del ceremonial de cierre lectivo para los alumnos de quinto año. Se retiraban de clases a prepararse para sus exámenes de bachillerato. Nosotros, sus compañeros de cuarto año, como era la tradición, fuimos los únicos invitados. Luego de los discursos, de haber sido los profesores y del grito de ¡cero! En la cuenta, siguió una estridente algarabía ya más discordante. Al tiempo de dar inicio a una auténtica guerra de todos contra todos. Las armas y municiones, harina, huevos y agua. Estábamos reunidos todos en el patio central del liceo. El día estaba frío, anubarrado y caía una sutil llovizna. Era la mañana de viernes 1 de noviembre, víspera del Día de los Muertos. Nada, absolutamente nada, impediría esa parte de la celebración. Luego de un rato, cuando mermó la munición y nos percatamos del enojo del enigmático don Quincho, el profesor de biología, se produjo un impasse, como una escena congelada en la pantalla, hasta que, de pronto, alguien sonó un silbato. El profesor, que se había quedado husmeando la batalla, tenía toda la razón de mostrar su enojo. Un huevo perdido se estrelló contra sus anteojos. Pero la cosa no había concluido. El sonido del silbato fue la señal. Una señal inequívoca para pasar a otro capítulo del festejo. Embarrados hasta la coronilla de una mezcla gelatinosa y el piso resbaladizo de un caldo viscoso, entre brincos, revolcones, gritos y risotadas, se marcó el inicio de una carrera desenfrenada hacia la piscina del liceo.
La tradición se estaba cumpliendo cabalmente. A nosotros, los de cuarto año, se nos pedía además una ocurrencia adicional. Ir con alguna vestimenta rara o disfraz. La piscina era grande y el agua se estancaba por una semana. El vaciado y llenado se producía los fines de semana. Para los días lunes amanecía limpia y rebosante, y ya el viernes, como he de imaginar, el agua se coloraba de un tono verduzco y se cubría en partes de una nata pastosa. Todos aprendimos a nadar ahí. Algunos, me cuento yo, llegamos a participar en competencias nacionales. Y ¡zas! Así como veníamos, en franca estampida, con todo y ropa, nos tiramos a la piscina. Éramos cerca de 200 desaforados compañeros en pleno jolgorio. El agua estaba helada y la llovizna, pertinaz, seguía cayendo. El vigor de mi salto me zambulló rapidito hacia el fondo. En el trayecto, debajo de una superficie ensombrecida, divisé el pataleo alocado de las muchas piernas de mis compañeros. Caí de repente en la parte más honda de la piscina, cerca de donde estaba el trampolín. Recién allí, al llegar al fondo, me percaté de lo inoportuno del ropaje que había conseguido para la celebración. Un algo compuesto por la capa de un rojo fulgurante y unas botas altas de hule. Quizás quería imitar al típico atavío de Superman. Caprichosamente, al tocar fondo, la capa me cubrió la cabeza y las botas, como era lógico, se llenaron de agua. Me inundé de una aterradora oscuridad y un silencio sepulcral. Dueño aún de una calma fría y a duras penas, como luchando contra monstruos invisibles, logré despojarme del peso de la capa, no así de la oscuridad y el silencio. Vencí a este escollo y seguidamente intenté impulsarme para nadar hacia la superficie. Pensé no tendría dificultad. Muchas veces atravesé sumergido el ancho de la piscina, pero esta vez algo me lo impidió. Todo transcurría en fracciones de segundo. Lo intenté varias veces y no pude avanzar ni un milímetro. Sentí mis piernas como dos postes anclados en un bloque de cemento. Me puse un tanto nervioso y empecé a concebir mi vida atrapada y resumida en un espacio cúbico. Expulsé un grito sordo, vano e inútil. Con la mermada lucidez que conservaba, el grito retumbó en mi mente y con cierto morboso raciocinio hizo asomarse a jirones un imaginario atisbo de lo que me estaba pasando. Se me ocurrió pensar en lo que serían las fases o etapas de un ahogamiento. Y lo mejor, o lo peor, yo era el actor. Primero, el incidente ya había ocurrido. Luego, la pérdida de control, la cual estaba viviendo en ese instante. Le seguiría el pánico, desaforado, y finalmente no quise seguir más. El miedo tocaba la puerta insistentemente. Sabía que, antes de rechazarlo, debía pasarlo adelante, invitarlo, convivir con él sin perder el control, como conducir un vehículo poniendo a ese invitado en el asiento de atrás. Pero no. Eso que lucía fácil decirlo o pensarlo, resultaba pura retórica, impráctico y estéril. Lo cierto es que el miedo me inundaba. Me encontraba más espantado de lo que soy capaz de explicar. Mis fuerzas fueron menguando paulatinamente y la fatiga apoderándose sin piedad de mi cuerpo y de mi voluntad. Mientras tanto, en ese medio acuoso fui capaz de identificar el sabor amargo de mis lágrimas y un terror incontenible apoderándose de mi conciencia. Un esfuerzo más a la desesperada y terminé aspirando una bocanada de agua.
La sentí como una bola de fuego congelada en un trayecto lacerante que ardió mi boca, garganta y pecho. Mis ojos, atolondrados, relampaguearon con intermitencia sombría. Perdí las fuerzas y una sensación de ingravidez se apoderó de mi cuerpo. Una duda mordaz sobre la propia existencia empezó a hacer estragos y a desdibujar mi vida. ¿Será posible tener conciencia y al mismo tiempo no existir? ¿Será posible? Y también fui capaz de identificar, en la creciente oscuridad, unas formas como burbujas de humo cobrizo saliendo de mi nariz. Y para entonces el miedo, agobiante y avasallador, me abrió un espacio, exiguo, para un último y quejumbroso pensamiento de una imagen borrosa con un desfile de mis familiares y yo recitando una agónica plegaria. Y me abandoné. No sé cuánto tiempo transcurrió. Me reencontré tendido boca arriba en el pretil de la piscina, desvanecido, ingrávido y vacío de pensamiento. Estaba casi paralizado, pero con el pecho agitado como un acordeón, con frecuentes accesos de tos y los ojos bien cerrados conteniendo aún el espanto. Tampoco sé cuánto tiempo permanecí allí. Mis compañeros seguían con su fiesta en la piscina y nadie, absolutamente nadie, se había percatado de mi presencia allí, ni menos de lo que me había ocurrido. La pertinaz lluvia caía ahora con más fuerza. Golpeaba mi cara sin misericordia y quizás por eso, muy lentamente, fui reaccionando un tanto aliviado, haciéndome 1000 preguntas. Junto a mí se encontraba la psicóloga, que poco a poco me sacó del trance. Aletargado alcancé a escucharla. Por lo que ha contado, finalmente ya usted sabe de su trauma. Y sentenciando lapidariamente agregó: aprenda a vivir con él. El cuento que recién escuchamos, Inmersión Liceísta, es un cuento de Harry Wollstonecraft contenido en su libro Antología de Asombros. Y bien, ¿qué sentimientos y qué sensaciones les despertó? ¿Les quedaron algunas interrogantes o inquietudes? La celebración de una tradición y la aparición de un aprieto pueden, en no pocas ocasiones, desembocar en un conflicto. La tradición en sí misma puede también entrar en crisis, como nos recuerda el dicho: tradición es tradición, aunque la mula se acoja. Como para justificar que en algunas costumbres ya no tienen mucho sentido. Por otro lado, reza otro popular refrán: Dios se aprieta pero no ahorca, significando que aunque el destino nos ponga en episodios difíciles, nunca nos llevarán a situaciones sin salida. En fin, ¿será este el conflicto que nos ofrece el cuento? ¿O en el caso del protagonista, lo que experimenta es lo que el destino le tenía preparado? ¿Ustedes qué opinan? Pues bien, ahí les quedan esas interrogantes. Sus opiniones y comentarios son más que bienvenidos. Los valoramos muchísimo. Lo importante es rescatar esa chispa que nos permita maravillarnos ante el mundo que nos rodea, es decir, nuestra capacidad de asombro. Tu apoyo, sin duda, nos ayudará mucho a crecer. Puedes escribirnos a harrywollstonecraft@gmail.com y seguirnos en las redes sociales y podcasts más conocidos. Vamos cerrando este episodio, no sin antes invitarlos a seguirnos. Apreciamos que nos dejen sus comentarios o darnos un like o reenvíen este espacio. Cuentos de Harry Wollstonecraft es un podcast producido en Santana, Costa Rica, por Ediciones La Tertulia y contó con la valiosa colaboración de Marcela Celedón e Israel Flores. Muchísimas gracias por tertuliar con nosotros. Como dijimos al inicio, transmitimos los podcasts los días 1 y 15 de cada mes. Así que hasta la próxima lectura dentro de 15 días. Ojalá nos encontremos de nuevo.